A ver, si pensamos en coches que son auténticos iconos, de verdad, de los que se reconocen al instante hay poquísimos. Y el Porsche 911, vamos, está en lo más alto de esa lista. Llevamos más de 60 años viendo esa silueta, esa forma que es inconfundible y que significa rendimiento, diseño, un legado que parece que no le afecta el paso del tiempo. No es solo un coche, es un icono cultural, con todas las letras. Y esa es la gran pregunta, claro. ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo consigues mantener la esencia de un coche durante 8 generaciones? Con todo lo que ha cambiado la tecnología, los gustos de la gente, todo. Pues para entenderlo tenemos que hacer un viaje a cómo empezó todo. Nos vamos a principios de los 60. Por aquel entonces Porsche tenía un problemón: cómo sustituir a su único y queridísimo modelo, el 356. Era un cochazo, no nos engañemos, pero su base, que venía directamente del Volkswagen Escarabajo, pues se estaba quedando un poco anticuada. La marca necesitaba algo nuevo, algo que la lanzara de cabeza al futuro. Y así fue. En el Salón del Automóvil de Frankfurt en 1963, el mundo vio por primera vez a su sucesor. Diseñado por Ferdinand Butzi Porsche, era una pasada, elegante, moderno y por supuesto mantenía el motor colgado por detrás. Pero, ojo, no se llamaba 911, su nombre original era 901. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque hay un giro de guión total. Resulta que el fabricante francés Peugeot levantó la mano y dijo: un momento, que todos los nombres de coche de 3 cifras con un 0 en medio son nuestros. ¿Y qué hizo Porsche? Pues en lugar de meterse en líos legales, tiraron por lo práctico. Pues nada, quitamos el 0 y ponemos un 1. Y así, casi por accidente, nació la leyenda, el 911. Pero cuidado, que la cosa tiene miga. Antes de que se hiciera oficial el cambio de nombre, se llegaron a fabricar 82 coches con la insignia 901. Solo 82. Imaginad lo que valen hoy. Son, vamos, el santo grial para cualquier coleccionista. Un pedacito de la historia que pudo ser y que dio paso a la que todos conocemos. Vale, con el nombre 911 ya grabado a fuego, el coche empezó a forjar su propia leyenda en los circuitos y en las carreteras. Y aquí empieza la que para muchos es la era dorada, la de los motores refrigerados por aire. Una época que nos dejó algunos de los modelos más bestias y recordados de la historia. Y el primer icono con mayúsculas que nos encontramos es este. En el 73, Porsche necesitaba homologar el 911 para competir, y el resultado fue esta maravilla, el Carrera RS 2.7. Era más ligero, más potente, pero lo que lo hizo mundialmente famoso fue ese alerón trasero que le ganó el apodo de cola de pato. Fue el primer 911 de calle con alerón, y vamos, se convirtió en un ícono al momento. Y si la cola de pato ya era toda una declaración de intenciones, lo que vino 2 años después fue un auténtico puñetazo en la mesa. En 1975, Porsche se atrevió a hacer algo que lo cambió todo. Cogió la tecnología turbo de sus coches de Le Mans y la metió en un coche de calle. El resultado, el 930 Turbo. Su alerón era tan descomunal que lo llamaron cola de ballena. Este coche era sencillamente una bestia, brutal, muy difícil de llevar, y el coche que básicamente definió lo que era un superdeportivo en los 70. Avanzamos hasta finales de los 80 y principios de los 90. El 911 tuvo que enfrentarse a una nueva realidad, o evolucionaba o se quedaba atrás. La tecnología avanzaba a pasos agigantados y el coche tenía que modernizarse. El reto era hacerlo sin perder ni un ápice de su carácter. Y así llegó el 964, en 1989, que fue una revolución, pero de las silenciosas. Ojo al dato que se dice que el 85% del coche era completamente nuevo. Por primera vez se podía elegir con tracción a las 4 ruedas, tenía ABS, dirección asistida y hasta tenía un alerón que se levantaba solo al coger velocidad. Una pasada para la época. Básicamente, Porsche consiguió que el 911 fuera mucho más seguro y usable para todo el mundo, pero sin quitarle la emoción. Y entonces llegamos al 993. Para muchísimos, pero muchísimos puristas, este es el 911. Así, con mayúsculas, la cumbre de la perfección. Fue la última gran evolución del concepto original, con una carrocería más ancha, más musculosa, un eje trasero nuevo que por fin domaba esa zaga tan juguetona, y un diseño que es, bueno, la destilación perfecta de las líneas clásicas, una obra de arte. Pero si el 993 ha pasado a la historia, es por encima de todo por una cosa. Fue el final de una era. El último 911 en montar el legendario motor boxer refrigerado por aire. Ese sonido tan característico, ese carácter, era algo único. Y su final, su final marcó un antes y un después para siempre en la historia de Porsche. Claro, lo que vino después fue, sin ninguna duda, el cambio más bestia, el más radical de toda la historia del 911. Una decisión que dividió a los fans por la mitad, pero que, siendo sinceros, fue lo que salvó al modelo de desaparecer. Llega el 996 en 1998 y lo rompe todo.
Literalmente, las normas de emisiones eran cada vez más estrictas y, seamos honestos, el motor refrigerado por aire ya no daba más de sí para sacar más potencia de forma fiable, así que Porsche tuvo que tomar una decisión que dolió, y mucho. Adiós a la refrigeración por aire, hola a la refrigeración por agua. Para los puristas fue una auténtica herejía. El debate, como se puede imaginar, fue tremendo. Los puristas se lamentaban de perder ese sonido ronco, mecánico, tan puro del motor de aire. Pero la realidad es la que es. Y era innegable que la refrigeración por agua permitía hacer motores más potentes, más eficientes y, sobre todo, que contaminaban menos. ¿Fue un sacrificio? Sí, pero un sacrificio necesario para que el 911 siguiera vivo en el siglo XXI. Y por si el cambio de motor no fuera suficiente lío, va el diseño, y también genera una polémica tremenda. Se cargaron los faros redondos de toda la vida y pusieron una unidad integrada que para colmo era la misma que la de su hermano pequeño, el Boxster, para ahorrar costes. Los críticos, con bastante mala uva, todo hay que decirlo, los bautizaron como los faros de huevo frito. Se convirtieron en el símbolo de una generación que, aunque era un deportivo brutal, siempre tuvo que luchar contra el escepticismo de los más puristas. Entonces, después de todos estos cambios, de todas estas polémicas y revoluciones, ¿cómo es que el 911 no solo ha sobrevivido, sino que sigue siendo el rey? Pues porque más allá de la tecnología, del tipo de motor o de la forma de los faros, hay como un ADN, ¿no? Una esencia que ha seguido ahí, intacta, a lo largo de los años. Y aquí está, yo creo, la clave de todo el asunto. Da igual la generación que cojas, siempre hay cosas que te gritan, esto es un 911. El motor Boxer colgado ahí atrás, del eje trasero, esa silueta inconfundible, la famosa flyline que cae desde el techo, la configuración 2+2, que lo hace sorprendentemente práctico, y por encima de todo, una obsesión casi enfermiza por la experiencia de conducir. Eso es lo que hace que un 911 sea siempre un 911. Al final, toda esta historia del 911 nos demuestra una cosa. Para sobrevivir, evolucionar no es que sea una opción, es que es obligatorio. Ha cambiado de maneras que en su día parecían una locura, pero su esencia, su alma, sigue ahí. La gran pregunta que queda en el aire, ahora que el futuro va de híbridos y eléctricos, es: ¿seguirá esa alma ahí? ¿Podrá mantenerse intacta? Bueno, solo el tiempo lo dirá.